Muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy seguimos con este proyecto de Universidad Nómada. Después de una tarde de pensamientos y emociones, hoy vamos a continuar con el curso de Religiones del Mundo. Lamentablemente, la vez pasada tuve unos problemas de conexión y no pudimos terminar la clase. Sin embargo, hoy vamos a continuar con un tema muy interesante, muy pertinente, que tiene que ver con el hinduismo, una religión que es bastante ecléctica, politeísta, que nos va a permitir diferentes reflexiones. Hoy acá estamos otra vez con el profesor Mauricio Montoya, que de nuevo va a ser ponente en este día. Les agradezco mucho la sintonía con este proyecto. Cada día estamos llegando a más personas, estamos llegando a miles de personas por día y esto es motivo para seguir trabajando y seguir luchando por el sueño de educación popular. Les deseo una bienvenida y también al profesor Mauricio, que es nuestro ponente en el día de hoy, como es costumbre en este curso. Profesor Mauricio, un cordial saludo y bienvenido, y espero que nos cuente de qué se trata la ponencia de hoy, la que nos quiere compartir. Bueno, Wilmer, hola, muchas gracias hermano, siempre pues como por este proyecto, muy interesante todo lo que se ha venido logrando y bueno, siempre fielmente los sábados con el tema de religiones del mundo, pues acá estamos para, para avanzar en este ejercicio y que bueno, pues que la gente se conecte y que un rato bastante ameno para conversar hoy sobre una religión como el hinduismo. Entonces, la idea es ir conversando a partir de unas diapositivas. Yo voy a compartir unas diapositivas ahí, voy a hablar pues algunos elementos de historia y relacionados con el hinduismo y a la par pues vamos compartiendo y comentando con Wilmer también pues sus impresiones alrededor de algunos aspectos. Vamos a partir como por momentos la clase para que podamos tener la voz de Wilmer también y también lo que yo quiero compartirles. Y bueno, también iremos presentando dudas y comentarios de los, de los invitados. Entonces, vamos a dar como inicio a la sesión. Voy a compartir la pantalla grande para que todos puedan ver y que se vea creo que mucho mejor la presentación. Creo que ahí de alguna manera pues se puede ver mejor. Wilmer, ¿me estás escuchando? La voz de Wilmer también y también lo que yo quiero compartirles. Wilmer, ¿me escuchas? Wilmer, Wilmer. Sí, sí, Mauro, le estoy escuchando muy bien. Ah, bueno, es que como se, listo, entonces, bueno, entonces vamos a presentar acá la pantalla y bueno, vamos a dar como un inicio, pues estas son unas imágenes que nos presentan un poco lo que significa esta cultura del hinduismo y vamos a transitar por algunos elementos que creo que pueden ser de interés para todos. En esta segunda imagen que estamos viendo, tenemos una particularidad y es que ya empieza a hablarse ahí de algo que se conoce como el Valle del Indo, ¿no? Esto me parece interesante. ¿En qué sentido? En que de la civilización que vamos a hablar hoy, al menos en términos religiosos, es una civilización que se cree que posee una historia de más de 2500 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando de una civilización tan antigua como la civilización egipcia, de una civilización tan antigua como la civilización mesopotámica, y que en la historia se cree que hubo ciertos contactos entre esa civilización mesopotámica, donde vivieron los pueblos de los sumerios, los asirios, los acadios y los babilonios, también la civilización egipcia y sobre todo con estas civilizaciones que se ubicaron en lo que fue el Valle del Indo. Ahí vemos arriba en el primer mapa a la izquierda un mapa donde se habla de varias ciudades, pero hay dos específicamente que son Harappa y Mohenjo-Daro. Son las ciudades más antiguas que se han encontrado en lo que es el actual Pakistán, porque no se nos olvide que lo que hoy es la India es fruto de una partición que después de 1948 pues generó tres países distintos. Uno, Pakistán,
arriba, en el mapa de abajito que lo ven, aquí voy a señalar con el cursor, ojalá lo logren ver, que esto sería Pakistán, acá Bangladesh y acá la India, ¿sí? Pakistán, un estado mayoritariamente musulmán, Bangladesh también con una gran población musulmana, y la India pues con una vertiente de realidades religiosas bastante amplia, pero y mayoritariamente hindú, pero también tiene, posee figuras de otras religiones. Entonces esto es muy importante al menos como ubicación geográfica. El Valle del Indo era un referente mucho más antiguo y lo que conocemos hoy, pues en el mundo de este subcontinente, está dividido en esos tres países. Entonces, ahí vamos un poco comprendiendo estos asuntos. También es interesante un poco mirar lo que significa, digamos, la geografía, ¿no? Esta geografía, al menos de lo que es la civilización del Valle del Indo, resulta interesante, sobre todo porque va a empezar a aparecer y a tener fuerza un referente que es los ríos, ¿no? El río Sarasvati y el río Indo son dos ríos que hoy cruzan parte de lo que es Pakistán y parte de lo que es hoy India. Esto es interesante, ¿por qué? Porque resulta que alrededor de esos dos primeros ríos, Sarasvati y el río Indo, se ubicaron estas primeras civilizaciones que decíamos ahora de Mohenjo-Daro y Harappa. Esto pues de alguna manera es interesante en cuanto a que siempre pues estas civilizaciones se ubicaban alrededor de los ríos, como pasó pues con la Mesopotamia en el Tigris y el Éufrates y otros. Y este territorio pues tiene unos límites muy interesantes al sur con Sri Lanka, que es la famosa isla conocida como Ceilán, por la que viajaría también Marco Polo, hoy mayoritariamente con características budistas. Al norte las cordilleras de los Himalayas, que para muchos son también territorio sagrado, y en la zona central una llanura regada por varios ríos muy importantes hasta el día de hoy, el Indo, el Ganges y el Brahmaputra. Estos ríos van a ser muy importantes porque van a ser 3 de los 7 ríos que van a ser considerados por el hinduismo como sagrados. Ahí pues vamos un poco adentrándonos también en la idea de esta civilización. Como les decía entonces, todos estos referentes tienen como punto de inicio dos civilizaciones que se encontraron hoy, pues la arqueología las tiene ubicadas en un territorio del actual Pakistán. Recuerden, entonces, como les decíamos ahorita, que antes hacía parte todo del Valle del Indo, y estos pueblos primitivos que se ubicaron pues en lo que es el actual Pakistán son Harappa y Mohenjo-Daro. Ahí están ustedes viendo unas imágenes de lo que es pues como la arqueología de estos territorios y cómo se organizaron. Se cree pues que estos territorios fueron habitados aproximadamente en el año 2500 al 1500 antes de Cristo, que se organizaban en pequeñas aldeas que vivían de la agricultura y que fueron pues considerados precursores de la civilización. Incluso vamos a ver un elemento muy interesante ahorita más adelante de las relaciones que se pueden tejer entre lo que hoy es la religión del hinduismo y lo que eran las religiones antiguas de estos poblados de Mohenjo-Daro y Harappa, pues que se ubicaban, como les decía, en lo que hoy es el actual Pakistán. Los habitantes de esta zona eran conocidos como dravidianos, que va a ser un nombre muy interesante posteriormente porque muchos de ellos van a ser como excluidos cuando lleguen los invasores. Los dravidianos pues era el nombre que recibían los personajes que habitaron estas dos ciudades, y su economía pues se basaba fundamentalmente en la agricultura, el cultivo del trigo, los cereales, etcétera. Y había pues una referencia muy interesante también a fenómenos religiosos pues que ya se empezaron a encontrar. Ustedes ven una imagen ahí como de una especie de piscina y ya van a ver por qué pues hay un tema interesante y sobre todo porque estos grupos tenían también una relación muy directa con el agua, pues no en vano, como decíamos ahora, pues estaban cerca a estos ríos como el Sarasvati y el Indo, que son ríos hasta el día de hoy considerados sagrados por el hinduismo. Es interesante también decir que esta civilización del Valle del Indo, estas sociedades que conocemos como las de Harappa y Mohenjo-Daro, fueron civilizaciones pues que al día de hoy lo que la arqueología ha encontrado es sorprendente. ¿Por qué? Porque se encontraron, por ejemplo, figuras hechas en barro, cerámicas, se encontraron, por ejemplo, lugares tallados
donde hay figuras religiosas, por ejemplo, como mujeres, deidades masculinas y femeninas, se descubrieron estatuillas humanas, hay una muy interesante que se llama la bailarina de bronce, que también pues la pueden buscar ustedes en internet, es una imagen que encontraron hecha en bronce, entonces imagínense ustedes, ya estamos hablando de que en esta época pues también se estaba dando el bronce como un referente muy interesante y se han descubierto estatuas en terracota, parecidas pues a como las que hay en China de los famosos soldados de terracota, que referencian a una figura que es conocida como, o que era conocida como la diosa madre. Lo que sí es particular es que el tipo de escritura que se ha encontrado allí en estas sociedades es una escritura que aún hoy no se ha logrado descifrar. Entonces esto pues sigue siendo como un misterio y es muy interesante. A continuación les voy a pasar unas imágenes que son una especie de comparación. ¿Y en qué sentido una comparación? Estas comparaciones que les voy a mostrar a continuación son comparaciones que se hacen. La imagen que vean a la izquierda siempre será una imagen relacionada con las civilizaciones de Harappa y Mohenjo-Daro. Y la que vean a la derecha es una imagen de las referencias religiosas actuales del hinduismo. Por ejemplo, ahí estamos viendo a la izquierda la figura de la diosa madre. Esta es una de las estatuillas que se encontró en la arqueología de Mohenjo-Daro y de Harappa. Y a la derecha estamos viendo una figura de Durga. Durga en el hinduismo es considerada la diosa madre. Hay un templo de Durga donde se hace un festival del que más tarde pues también haré referencia. Entonces, siempre lo que van a la izquierda hace parte de las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, en la que viene a continuación, en esta que estamos viendo, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando una figura a la izquierda como tallada en una piedra y pareciera ser como una figura de una deidad como sentada, como ubicada como en alguna posición, y a la derecha lo que estamos viendo es la figura de Shiva, ¿sí? Esta referencia también entonces nos muestra que parece ser que se bebió de esa cultura de Mohenjo-Daro y Harappa para las referencias a las deidades que luego van a aparecer en el hinduismo. Estamos viendo, por ejemplo, acá un referente que es muy popular en la India y en los templos, que se llama el Shivalingam. El Shivalingam, a la izquierda ven uno que se encontró en Mohenjo-Daro y a la derecha ven uno pequeño que puede estar en un altar. Se considera este referente del Shivalingam como un referente religioso asociado, obviamente, como su nombre lo dice, con Shiva, y que tiene como dos interpretaciones. Una interpretación religiosa que está asociada a la idea de que es la figura fálica, el falo de Shiva, y la parte donde está ese falo es, digamos, la parte femenina, que lo que muestra entonces es la unión de Shiva con la parte femenina del mundo para su destrucción, pero también para su conservación. Recuerden ustedes que la figura de Shiva es considerado en el hinduismo como la figura destructora, pero cuando hablo de destrucción no es un referente pues maligno, sino que es una figura que destruye, crea, destruye, crea. Entonces este también es muy interesante, esto lo encuentra uno mucho en los templos hindúes y en las casas, por ejemplo, de comunidades hindúes que tienen este referente. Ven aquí, por ejemplo, también en la que sigue algo muy interesante, en un muro, por ejemplo, en Mohenjo-Daro y en Harappa, se encuentra como una figura pareciera sentada, como meditando, ¿sí? Y parece ser pues como una posición del yoga. Aquí vemos entonces también otro referente que se trae desde Harappa y Mohenjo-Daro y en este sentido pues encontramos lo que esto también significa. Sigue, por ejemplo, miren esta que tan interesante. En Harappa se encuentra tallada la figura de un toro, ¿sí? Y esto es una referencia muy interesante también a los animales sagrados, que luego también en la India van a ser pues bastante importantes para su veneración y respeto. Recuerden que al día de hoy la mayoría de los animales son sagrados en la India, específicamente pues la vaca, a la que se considera la figura de la madre. O sea que estamos encontrando unas relaciones muy directas. Miren esta, ahorita les decía lo de la piscina. Miren a la izquierda encontrarán ustedes en la arqueología en Mohenjo-Daro y en Harappa, han encontrado piscinas que aparentemente son como baños rituales, ¿sí? Como parecido a lo que luego encontraremos en los baños romanos, que son con escalinatas pues para bajar, pero estos baños son pensados sobre todo para ejercicios espirituales, para ejercicios rituales. Estos baños se encuentran
mucho en los templos de la India, pero también pues de ahí vienen las tradiciones de bañarse en los ríos, y los ríos pues como un referente, porque son considerados sagrados, entonces como un referente de purificación. Y encontramos, por ejemplo, en Mohenjo-Daro y en Jarapa, altares donde aparentemente se hacían sacrificios al fuego, y en esos sacrificios, pues muy interesante, ahí vemos en la imagen de arriba una especie como de altar, y vemos en la imagen de la derecha un sacerdote haciendo un ritual que ahorita lo veremos, que se llama el Aarti, que es un ritual al fuego. Entonces estos rituales ya vienen desde esta época, muy interesante también. Se encuentra también figuras de sacerdotes talladas en piedra, que sería lo que hoy en el hinduismo conoceríamos como un sadhu, ¿cierto? Como un sacerdote. Entonces también muy interesante poder tener esa referencia ahí, el sacerdote en la época de Mohenjo-Daro y Jarapa, y acá el sacerdote sadhu en el hinduismo. Entonces, esto lo que está encontrando un poco es esas relaciones que tenemos. Y esto que sí es interesantísimo, se encuentra el namaste. El namaste es el saludo que todo hindú le hace a usted. Si usted se encuentra con un Hare Krishna en la calle, él siempre le hará ese saludo, el que pone las manos así y se inclina un poco, y lo que le está diciendo en el namaste es pues como algo del saludo de la deidad esté contigo, prosperidad para ti, etcétera. En Mohenjo-Daro encontraron esta estatuilla, pareciera pues la estatuilla ubicándose, haciendo el namaste también, el saludo, algo bastante interesante. Y encontramos también algo que la arqueología encontró pues en estas ciudades antiguas de Mohenjo-Daro y Jarapa, que recuerden, estamos hablando del año 2500 antes de Cristo, una figura como una estatuilla de mujer, como con una especie de pintura roja en la cabeza. Y esto pues es un símbolo que al día de hoy en el hinduismo muy común, que se conoce como el sindor. El sindor es un polvo rojo que se echa en la cabeza de la mujer, en la frente y en el pelo, para denominar que está casada. Es un rito del matrimonio, y por eso las mujeres casadas en la India pues siempre van a tener un puntico rojo o una raya roja en su frente, que significa el rojo que está casada. Entonces esto también es un referente bastante interesante. Entonces, esta es como la primera parte hasta ahí. Wilmer, no sé qué quieras comentar hasta ahora de esto que estamos comentando, para luego entrar a una segunda parte, porque vamos a ir como por momentos. Profesor Mauricio, solamente quiero comentar tres aspectos generales. Lo primero, que el hinduismo se ha caracterizado por tener vertientes que son muy sincréticas. Si bien es cierto, algunos hinduistas creen en un solo Dios, pues gran parte de ellos creen en varias deidades, y en ese aspecto pues habría que analizar los diferentes contextos en los que aparece esta religión. Y precisamente hay que decir que también hay un movimiento que se conoce como un monismo absoluto, que es el Advaita, y como muy bien lo decía Mauricio, pues es muy importante el culto a las imágenes, pero en estas vertientes brahmánicas pues también hay un estudio muy interesante que hace Carl Gustav Jung desde la psicología profunda, en donde él intenta definir términos como el mandala para poder explicar el proceso de individuación. Y alguna vez Jung contaba que hablando con un hinduista, él decía que el mandala es aquello que está solamente en la cabeza de una persona. O sea, que la representación de los mandalas realmente no es fiel copia del proceso psíquico de cada persona, lo que podría llamarse individuación. Y por eso me parece muy interesante lo que planteaba Mauricio, y en particular mirar también cómo diferentes elementos son retomados. También está el tema de cómo aparecen algunos animales que mencionaba Mauricio, como la vaca, pero también está el asunto de lo que se conoce como el unicornio, que es un animal fantástico, como diría Borges, que tiene una carga arquetípica muy interesante, porque el unicornio es interpretado por diferentes culturas, por ejemplo, por lo que son las concepciones antropomórficas,
también es interpretado en algunos contextos grecorromanos, cristianos, judíos, y en ese contexto pues me parece muy interesante también cómo esta serie de arquetipos se comparten también en algunas vertientes hinduistas. Y hay un aspecto que me parece también muy importante y es el tema asociado con los cuatro grandes elementos del hinduismo que tienen que ver fundamentalmente con algunos conceptos que a veces nosotros hemos trabajado desde una perspectiva pues bastante lejana. Elementos como el dharma, el karma, el artha, y también pues me parece muy interesante ver cómo varía el dominio hinduista según el país. Por ejemplo, en la India pues se especula que el 80,5% de la población es hinduista. Digo se especula pues porque son cifras que no son exactas, pero que muestran alguna tendencia. Pues ya sabemos el tema de Gandhi, cómo él reconocía también la existencia de cristianismo, de islamismo. En Nepal, por ejemplo, también se dice que es 81,3% la cifra de hinduistas. En la isla africana llamada Mauricio, que es tocaya tuya, se dice que el 48% son hinduistas, mientras que en la isla Indonesia de Bali se dice que el 90% son hinduistas. Entonces, por eso me parece muy interesante también mirar ese tema, aunque el asunto de los símbolos, de la historia, las imágenes, también me parece muy interesante. Y el último aspecto que quería resaltar precisamente del hinduismo es cómo ellos tienen una doctrina que se conoce como Vedanta y que la definen como una suprema realidad que se conoce como Brahman. Y por eso allí estaría el aspecto original de lo que ellos consideran la deidad y también como una forma de aglutinar diferentes dioses, seres, deidades que se vuelven expresión del principio del universo. Y también, pues, algunos consideran que estas cosmovisiones son monoteístas, otros consideran que son panteístas. Y también me parece muy interesante el tema de Shiva, que ya Mauricio lo mencionaba, porque también se ha reinterpretado de muchas maneras. Y también, pues, hay cuatro grandes vertientes del hinduismo que vale la pena resaltar para comprender su tipología, su caracterización simbólica, también el tema de la individuación, de los arquetipos y particularmente pues supongo que Mauricio ahorita los va a tratar, o sea, los cuatro tipos de budismo que hay y eso me parece que daría para una excelente discusión y también me parece muy interesante el tema de la Vedanta por un lado y del yoga por el otro, porque me parece que a nosotros nos ha llegado precisamente esa cultura del yoga, el tema del kundalini, de la serpiente también, lo que decía ahorita Mauricio de los animales, y por otra parte, el tema de los chakras, que algunos dicen que son 6 chakras, otros dicen que son 7, y cada chakra pues está ubicado en una parte del cuerpo, por ejemplo, en partes como el entrecejo, la coronilla, el corazón, lo que llaman la boca del estómago, la zona pélvica, está también el chakra raíz y todo este tipo de cosas que me parecen muy interesantes. Y acá me parece que hay una confluencia con otro tipo de doctrinas que también hacen ese tipo de reflexiones espirituales. Y por último, me parece muy interesante mirar esos cambios del hinduismo en diferentes países, en diferentes momentos históricos y también analizar un poco ese contexto político en donde aparecen figuras como Gandhi que tratan de unificar lo que es la convivencia hinduista en la India, en ese proceso de separación de Pakistán y la India y también todo el proceso revolucionario y pacífico de Gandhi, en donde hay unos conflictos entre musulmanes, cristianos e hinduistas y finalmente
termina matándolo a alguien que supuestamente es de extrema derecha, pero se dice que por razones religiosas, y es curioso que sea asesinado por razones religiosas más que políticas, sabiendo que su lucha fue más política que religiosa, caso contrario a Martin Luther King, que es asesinado más por razones políticas que religiosas, habiendo sido más promotor también de una religión como es el cristianismo protestante. Y bueno, Mauricio, pues ahorita le comparto otros aportes. Antes de darle la palabra a Mauricio, un saludo muy especial para Oscar Andrés Moreno. Gracias a usted por estar en audiencia, a Daniel Ricardo Fonseca Monroy por hacer parte también del proyecto Universidad Nómada, y también a Juan David Ciro, que nos saluda y nos pregunta que si tenemos grupo de WhatsApp. Sí tenemos grupo de WhatsApp, pero no del curso, sino del proyecto. Si de pronto el profesor Mauricio se anima, pues podríamos crear un grupo de WhatsApp solamente para el curso de religiones del mundo. Ya esto lo definiríamos en los próximos días. De todas maneras, yo le mando el enlace para que se una a nuestro proyecto de Universidad Nómada. Listo, Mauricio, lo escuchamos y adelante con su ponencia. Bueno, vamos a continuar un poco pues como con este recorrido histórico que venimos haciendo, porque la parte histórica pues nos ayuda después a ubicarnos en los elementos religiosos. Yo creo pues que esta va a ser una clase larga, no solamente hoy, sino en una próxima sesión donde seguiremos hablando de este tema. Aquí hay una serie de elementos que creo que son importantes para que nos ubiquemos un poco y podamos entender la importancia y la grandeza pues de esto de lo que estamos hablando hoy. Eh, la primera parte decíamos que entre el 2500 y el año 1500 antes de Cristo, pues vivieron estas civilizaciones conocidas como Harappa y Mohenjo-Daro. ¿Qué pasó? Aparentemente, pues según los hallazgos arqueológicos, los ríos empezaron a secarse y estos grupos dravidianos sufrieron pues no solamente el secado de sus ríos, sino que tuvieron que migrar hacia otro lugar, y en esa migración pues llegaron ya hacia zonas de la actual India y se ubicaron alrededor de los de una gran afluente que es el río Ganges. Pero además de eso, estos dravidianos se vieron invadidos por unos grupos que venían del norte de Europa, pero también venían de las estepas de la Anatolia, que fueron un grupo conocido como los arios. Estos arios pues llegaron entre el año 1700 y el año 600 antes de Cristo y se ubicaron. Por eso es ahí donde se conoce como la era védica. Ahí es donde nace la era védica. Llegan los arios y los arios pues llegan primero con una lengua, la lengua sánscrita, luego también llegan con su religión y con su libro sagrado que son los Vedas. Por eso se conoce a esto como era védica. La palabra Veda significa conocimiento. Es muy interesante también porque en esta época, entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, pues se va a dar la aparición del budismo y del jainismo. En el siglo IV, pues específicamente, pues año 327 antes de Cristo, la India va a ser invadida por Alejandro Magno. Recuerden ustedes que Alejandro pues llegó hasta la India, no la pudo conquistar porque le fue bastante agreste, además de ello, cosa que no dimensionaban, digamos, de repeler las invasiones de Alejandro, aparece un imperio que es muy famoso, que es el imperio mauriano. Ese imperio mauriano es el que se considera que, digamos, fue uno de los mayores imperios de la época y que durante su época se compusieron dos textos muy famosos que para el hinduismo son fundamentales, el Ramayana y el Mahabharata. Ahorita voy a decir algo de esos textos y hay algo, un dato que me parece muy interesante, es que recuerden ustedes que cuando Alejandro Magno murió, pues dejó muchos de sus generales a cargo, pues los generales se repartieron las grandes extensiones de tierra que había controlado Alejandro, y había un general llamado Seleuco. Este general pues controló zonas de la Anatolia, de lo que en su época era Babilonia y parte de lo que era el imperio persa, pero esa zona que controló este general Seleuco colindaba con la India y colindaba con el imperio mauriano, que era el que en ese momento gobernaba, y resulta que hay una historia muy... Seleuco mandó un embajador,
un embajador al Imperio Mauryano para tener contacto pues con la dinastía mauryaana de la India, y ese embajador fue Megástenes, que era considerado un gran geógrafo. Parece que él escribió un texto que hoy está perdido, el texto se llama Índica, pero por otros historiadores muy famosos como Flavio Arriano, Diodoro de Sicilia y Plinio, se conoce que este libro existió, y en este libro Megástenes lo que hacía era hablar de la India y contar pues todo esto. Entonces fue un embajador griego. Y también posteriormente en las historias que estamos contando de la India aparece la figura de un emperador como Asoka. Asoka es una figura interesante porque fue él un emperador budista cristiana, lo que lo llaman después de Cristo, aparecen figuras como la dinastía Gupta. Esta dinastía es muy importante porque ya es en el siglo IV, siglo V después de Cristo, y se dice que esta es la dinastía que unifica la India. Esto es muy importante decirlo porque digamos que va a estar siempre a lo largo de la historia, va a haber un debate en torno pues a todos los imperios, reinos que habían allí, y es esta dinastía la que la unifica. Pero además esta dinastía tiene el honor de ser aquella donde se publican, donde se escriben lo que se conocen como los Puranas. Los Puranas son unos textos sagrados, y en esos textos sagrados es donde por primera vez se va a hablar de las figuras sagradas que se conocen como una Trimurti, que sería una trinidad para nuestros términos, que son Brahma, Shiva y Vishnu, la tríada más importante del hinduismo hasta hoy. Luego, en el siglo VIII, llegará hasta la India el Islam, en todo su proceso de expansión. Luego vendrá la era del Imperio Mogol, que invadirá todas estas zonas entre el siglo XVI hasta el siglo XIX. Una de las grandes construcciones que harían los mongoles allí sería el Taj Mahal. Recuerden ustedes que los mongoles eran musulmanes, por eso el Taj Mahal, que es hoy considerado pues una de las maravillas del mundo moderno, es un palacio que se construyó en honor a una esposa de uno de los emperadores mongoles que murió. Él mandó a hacer ese palacio, pero además es un lugar de oración. Adentro del Taj Mahal hay una mezquita, entonces porque se hizo durante la época musulmana. Y finalmente viene pues la era de la colonización británica. Esto es muy interesante y voy a detenerme aquí un par de minutos porque creo que vale la pena decirlo, porque aquí hay elementos no solo históricos y políticos, sino también religiosos. Aquí hay un tema muy interesante, pues la colonización británica en el siglo XIX de lo que hoy es la India empezó directamente por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que era una compañía privada que lo que hizo fue empezar a comerciar con los reinos de la India, y en esa comercialización pues empezó a tener mucho poder. Esa compañía logró incluso fundar un ejército propio que tenía no solamente británicos, sino que también tenía indios, pues personas de la India. Recuerden que se les llama indios por el gentilicio del país, e hindúes se les conoce como por la religión, pero entonces tenía indios en su ejército, y estos indios pues los mantenían ahí para también repeler cualquier protesta o cualquier cosa. Hubo una matanza muy famosa que se dio debido a una rebelión. ¿Y qué pasó? Una rebelión que se conoció como la rebelión de los cipayos. Esa rebelión que se dio entre el año 57 y 59 del siglo XIX fue una rebelión en la que los soldados hindúes y musulmanes de la India que estaban en el ejército británico se les obligaba a utilizar unos cartuchos que se decían estaban untados de grasa animal, de grasa de vaca y de grasa de cerdo. Algo pues bastante complejo porque para los hindúes la vaca es sagrada, y para hindúes y musulmanes pues el cerdo es un animal prohibido para la comida. Entonces ya se imaginarán ustedes lo que eso significaba. Eso significó pues que se hiciera una rebelión. En esta rebelión pues digamos que los británicos vieron esta rebelión con malos ojos, y por ende pues ya no solamente esta revuelta generó pues una serie de masacres. Una masacre muy aterradora fue la masacre de Kanpur, que en esta masacre de Kanpur los rebelados, es decir, los levantados, asesinaron a una variedad de familias británicas, mujeres, hombres y niños. Esto generó pues una reacción ya no de la Compañía Británica de las Indias Orientales, sino que generó una reacción de los ingleses, y los ingleses pues fueron directamente a colonizar. Estábamos hablando de la época
de la reina Victoria, y con una campaña militar inglesa pues se colonizó toda esta zona de la India. Vale aclarar aquí también pues que esta es una época muy curiosa de muchos misioneros, entre ellos, por ejemplo, para los que les interese, pues recuerden ustedes que estuvo Livingstone, que sería el que descubriría lo que hoy se conocen como las cataratas Victoria, estas cataratas que están entre lo que hoy es Zimbabue y Zambia en África, las cataratas despampanantes, pueden buscar imágenes y se van a sorprender. Y Livingstone pues era un misionero, ¿no? Él iba con el objetivo de llevar el cristianismo protestante pues a esta zona, pero más que misionero, pues él era como diría uno, una persona que abría caminos. Livingstone llegó a decir que la colonización británica estaba asociada a las 3C, que las 3C eran pues nada más y nada menos que lo que nosotros llamaríamos el cristianismo, el comercio y la civilización. Eso era lo que diría pues Livingstone alrededor de esto. Así entonces, pues con este panorama histórico, al menos general, un poco llegamos a lo que nos interesa pues más fuertemente, que es la era védica, ¿cierto? Los Vedas aquí, como les decía, pues van a ser el texto sagrado, se llaman Vedas, que significa conocimiento, y en la era védica, estos pueblos que llegan, pues los pueblos arios, que se van a relacionar en cierto sentido con los dravidianos que estaban allí, son los que establecen los primeros referentes de lo que hoy conocemos como el hinduismo, pues se establecen alrededor del Ganges específicamente. Estos arios pues se van a ubicar alrededor de los 7 ríos sagrados, entre ellos pues ya hemos mencionado algunos, el Ganges, el Yamuna, el Sarabani, el Indo, etcétera, y van a llevar los textos sagrados, y son estos los que llevan el tema de las castas, las famosas 4 castas, o 5 dicen algunos, porque incluyen no dentro de las castas, sino por fuera de ellas, a los parias o los descastados, un tema también bastante interesante, y que es interesante también acá. Es decir, que cuando los primeros arios llegan, ellos traen una especie de triada de dioses muy famosa, que es una trimurti. La palabra trimurti es como decir triada o trinidad, no tiene nada que ver con la Trinidad cristiana, pues la Trinidad cristiana es otra cosa, pero estos traen una trimurti que eran unos dioses de los antiguos Vedas, que se conocen como Indra, Varuna y Agni, 3 dioses muy interesantes bueno, algo de eso voy a decir acá sobre esos dioses, pero ahí nos vamos pues como ubicando alrededor de esto. Quiero referenciar algo que me llama mucho la atención también en la India y que tiene que ver pues como con estas realidades de toda esta historia que estamos contando, porque no es simplemente contar pues ritos o contar pues qué significa la religión, que lo vamos a decir claramente, pero que nos interesa un poco ampliar el horizonte de comprensión. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar de este texto, las leyes de Manu. Este es un texto muy interesante y voy a decirles por qué, en qué sentido que es llamado. Hay un libro que al día de hoy, pues ustedes, los que les interesa el tema de la historia y la historia comparada, podrían buscar, que se llama Ciudad Antigua. Ciudad Antigua es un texto de Fustel de Collage, que no sé, no recuerdo muy bien, ahora Wilmer nos ayuda con eso, si de pronto, si es rumano él, Fustel de Collage escribe un texto que se llama Ciudad Antigua, y ahí él hace una comparación entre las leyes romanas y las leyes de la India, y cuando se habla de las leyes de la India, la referencia principal es este texto de las leyes de Manu es muy interesante, se cree que fue escrito en el siglo III antes de Cristo, y en ese texto está dividido en 12 capítulos, pero cada capítulo tiene unas particularidades. Por ejemplo, se cree que Manu fue el primer antepasado de la humanidad, y a Manu se le dieron las leyes y él fue el que las repartió. Pero ojo, si a ustedes les sorprende esa idea, perdón que tengo que colgar aquí, si a ustedes les sorprende esa idea, pues les va más a sorprender esta otra. Resulta que la figura de Manu está asociada al diluvio universal. ¿Les suena familiar? Pues claro, porque la idea del diluvio universal es una idea común aparentemente en muchas de las religiones, y ya en este texto de Manu del siglo III antes de Cristo se dice que Manu fue elegido por la deidad para salvar a la humanidad. ¿Sí? Hay una parte en el libro que dice, allí vivía en la antigüedad un hombre santo llamado Manu, quien por penitencias y oraciones había ganado el favor del Señor de los cielos y que lo había salvado. Ojo, tengan en cuenta esta figura de este pez.
dice que la barca donde Manu salvó a la humanidad pues, y a los animales fue guiada por este pez, por los mares, pues por los ríos que se llenaron, las aguas que generó el diluvio. Entonces esto es muy interesante porque nos permite también ver las relaciones que encontramos alrededor pues de relatos religiosos con muchas culturas. Bueno, hay unas cosas que me voy a saltar aquí hoy porque no tienen mucho que ver con nuestro tema, pues que son, porque decíamos del nacimiento del budismo, el nacimiento del jainismo. De esas luego hablaré, no específicamente hoy, pero me voy a trasladar a unos asuntos que sí me parecen interesantes, que tienen que ver con esto que les estaba diciendo que llevan entonces los Vedas, ¿no? ¿Qué son estos elementos que llevan los Vedas y que llevan los arios? Entonces me voy a saltar esas diapositivas. A quien le interesen las diapositivas también, después nos puede escribir un correo y le mandamos las diapositivas. Encontramos ahí lo que son conocidas como las castas, por eso les decía que eran 4, para algunos a veces 5, ¿no? Aparece la casta de los brahmanes, que serían los sacerdotes, los que tienen la labor espiritual. Aparecen los chatrias, que son los guerreros, los que tienen la labor defensiva y administrativa. Los vaisyas, que son los comerciantes profesionales, que tienen la labor productiva. Los sudras, que son los trabajadores en general, digamos, por ejemplo, como decir un término, como los obreros, que tienen la labor de servir a las 3 castas anteriores, serían como criados, por decirlo de alguna manera, pero aún así hacen parte de las castas. Y aparece una que se conoce como los descastados, intocables o parias. Este es un término, pues, ahora que Wilmer mencionaba a Gandhi, pues Gandhi fue uno de los que más luchó contra esta idea de las castas, pero como muchos estudiosos lo han visto, hasta el día de hoy, pues este tema de las castas se mantiene muy vigente en la India y ha sido pues un referente que, digamos, tiene importancia. Les decía que me salté unas cositas de budismo y jainismo porque en otro momento las podemos mencionar también cuando hablemos para que no de pronto nos perdamos en el panorama de lo que venimos tocando. Y viene también otro elemento muy interesante que son entonces los textos védicos, ¿no? Recuerden, palabra Veda significa conocimiento y los textos védicos son varios, ¿no? Esto para entender, así como los cristianos tienen la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con los evangelios, el judaísmo tiene la Torá, el Islam tiene el Corán, pues los hindúes tienen una serie de textos pues que son los más importantes. El más importante de todos es el Rig Veda, que habla, este libro habla del río Sarasvati, que es el río aquel que les dije donde se desarrollaron las civilizaciones de Harappa y Mohenjo-Daro, y es un libro que significa himno a los dioses. Siempre van a tener la palabra Veda, porque la palabra Veda significa conocimiento. Entonces, el Rig Veda son himnos, el Yagur Veda, fórmulas para el sacrificio, el Samaveda, melodías litúrgicas o cantos, el Atharva Veda, que son, digamos, como invocaciones mágicas, como mantras, el Brahmana, que tiene comentarios teológicos, el Upanishad, muy importante que es un texto místico, que se dice que tiene revelaciones secretas, y los que les mencionaba ahorita, el Mahabharata, el Upanishad, el Bhagavad Gita, el Ramayana y los Puranas. Estos textos son muy interesantes porque además son textos épicos que relatan historias que están contadas pues en la literatura hindú y que cuentan un poco cosas sobre elementos religiosos. Entonces aquí voy a dar unos daticos que me parecen interesantes. Por ejemplo, aquí vemos un himno al soma. El soma es un líquido sagrado. Es considerado el líquido de los dioses. Algunos lo ven como una bebida narcótica que usan los chadú, que usan los sacerdotes para su meditación y para entrar en contacto, pues digamos, con los seres de espirituales que les revelan cosas. Entonces, en el libro del Rig Veda hay un himno dedicado al soma porque el soma es un elemento considerado una bebida que es sagrada. Entonces se utiliza para la meditación. Aquí ustedes ven un himno donde se llama al soma. Ven, oh soma, Dios puro. Sí, cualquiera puede estar pensando la palabra soma desde el griego pues como cuerpo, pero en realidad no es eso, sino que es un referente asociado a una deidad donde es un líquido que le permite a uno entrar en contacto con la deidad. Entonces, en el Rig Veda se encuentran ese tipo de himnos. Encontramos, por ejemplo, textos como el Upanishad, que es un texto tiene varios capítulos, más de 100, 108 dicen algunos, y en estos textos podríamos decir es donde está como la teología
del hinduismo. Acá en esta teología se habla de la existencia de Brahma, o sea, del Dios como figura única y absoluta, como creador del universo, y además se habla de las dos figuras, Vishnu, que es el conservador, y Shiva, que es el destructor. Entonces ustedes se van dando cuenta que esa trimurti o esa triada tiene una particularidad. Brahma crea, Shiva destruye, Vishnu conserva, Shiva destruye, vuelve Brahma crea, y etcétera. Es como una especie de juego circular que siempre va a estar ahí. Entonces los Upanishad tienen como esta particularidad. Me salto aquí para mostrar, por ejemplo, otros textos como el Bhagavata Purana, que es un texto muy interesante donde se cuenta la vida del dios Krishna, su infancia. El Bhagavata Purana tiene la particularidad de ser este libro que cuenta como las leyendas del dios Krishna, todo lo que le pasó a durante su infancia. Entonces es un libro que sobre todo los Hare Krishna leen porque hace referencia pues a la figura de Krishna, que es uno de los avatares de Vishnu, como lo habíamos dicho en una sesión anterior. Aquí hay varias cositas que me voy a saltar, porque creo que voy a saltar aquí para mostrar dos referentes que me parecen muy interesantes que en términos de la literatura. Hablábamos del Mahabharata y del Bhagavad Gita. Me salto hasta acá, ¿por qué? Para referenciar esos dos libros y luego voy a decir algo de estos dos libros y luego pues le paso la palabra a Wilmer y luego hablamos de los dioses. ¿Por qué quiero referenciar estos dos libros? Porque me parece interesantísimo. El Bhagavad Gita, que ustedes están viendo ahí una imagen, en esa imagen encontramos un carruaje y en ese carruaje encontramos dos personajes. Quien va liderando el carruaje, pues el de piel azul es Krishna y el que está atrás en el carruaje es Arjuna. Este texto hace parte de un libro conocido como el Mahabharata. El Mahabharata es un libro que es digamos, un texto donde se narra la lucha épica de dos linajes, entre primos y hermanos, una lucha que hay entre dos reinos, entre dos grupos, entre dos sociedades de la India que se pelean a muerte por el control del poder. Entonces el Mahabharata es un relato épico, haga de cuenta como la Ilíada pues, o la Odisea. Pero en este capítulo del Bhagavad Gita, este capítulo, este apartado está dividido en 18 capítulos, el Bhagavad Gita, y es una conversación entre Arjuna y Krishna. Y es una conversación sobre todo, sobre el yo, sobre el karma, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la reencarnación. En otras palabras, el texto sagrado para los Hare Krishna es el Bhagavad Gita. Allí está contenida toda la doctrina fundamental del Hare Krishna, pero también de cualquier hindú que tenga como referencia de deidad principal a Krishna. Entonces el Bhagavad Gita es fundamental. Yo los invito, además es un texto muy bello, es en algunas partes complejo porque se está hablando de teología. Por ejemplo, en la segunda parte, las partes del Bhagavad Gita tiene como esto. La primera parte es hablar como del yo, es decir, de la persona, en este caso sería Arjuna. La segunda parte es hablar de Dios, o sea, Krishna se presenta como Dios. Y la tercera parte del Bhagavad Gita es Krishna diciéndole a Arjuna, si tú decides ser mi devoto, si tú decides seguirme a mí, pues tienes que cumplir estas cosas. Entonces es como una especie de recetario, diría uno, pues no es el término más adecuado, pero valdría la pena mencionarlo. Y cierro esta segunda parte para dar la palabra a Wilmer, hablando del Ramayana, que es otro libro famosísimo del hinduismo. Tengan en cuenta ahí el término Rama. Rama es una figura también divina, es una figura en la que es otro avatar de Vishnu, otra forma en la que Dios se presenta. La historia del Ramayana es también un relato épico, un demonio llamado Ravana. Ravana roba a la esposa de Rama, que es Sita. Ahí ven un poco como la relación en el primer cuadro arriba, pues el matrimonio de Rama y Sita. Después Ravana, que es el dios de los demonios, la rapta, se la lleva. Rama pues se pone muy triste y llama a los monos. Y el mono principal es Hanuman. Por eso el mono Hanuman es un dios en el hinduismo, porque Hanuman le ayudó a Rama, armaron un ejército, fueron y derrotaron a Ravana y recuperaron a Sita y todos vivieron felices, pues. Eso parece como una novela de las 10 de la mañana, pues, como una novela mexicana, pero en realidad lo que hay ahí de fondo es una historia muy interesante y lo que se dice es, claro,
es la derrota del bien sobre el mal. Rama representa el bien, Ravana representa el mal, Sita es como el objeto, el trofeo por el que luchan el bien y el bien gana sobre el mal. Parecido también a la historia pues, de la Ilíada, donde Helena es raptada por Paris y luego pues van los griegos. Tienen connotaciones distintas porque esta tiene una connotación más de características religiosas. Wilmer, termino esta segunda parte y te doy la palabra. Wilmer. Sí, Mauricio, acá se me estaba bloqueando un poco el micrófono. Sí, antes de dar mi punto de vista sobre estos temas, hay dos saludos que nos llegaron. Uno de Miguel Ángel, que nos felicita por el espacio del proyecto Universidad Nómada. Siempre bienvenido, Miguel Ángel. Estamos ofreciendo 10 cursos a la semana, totalmente gratuitos, con profesionales de nivel universitario. También un saludo muy especial, de nuevo, para Oscar Andrés Moreno Gaviria, que sigue en sintonía, pues ya lo habíamos saludado, y él hace una pregunta relacionada con la actualidad. Él dice que estas castas aún son vigentes y se utilizan en la India, y en ese sentido, pues, en sentido estricto y teórico, pues estas castas no se mantienen, pero en la práctica todavía hay una segmentación social entre clases altas y clases bajas, y a las personas de clases bajas se les conoce como los impuros, y todavía se sigue manteniendo los matrimonios entre castas, y si bien es cierto, estos matrimonios todavía tienen un peso en la tradición, hay que considerar que todavía desde el punto de vista de la legitimidad hay gran duda sobre los matrimonios que son entre castas desiguales. Si bien es cierto, no son ilegales, muchas veces en la práctica no son reconocidos. Y también hay que recordar que hubo una ley muy importante que es de carácter constitucional en la India en el año de 1950, en donde se legaliza y se prescribe el sistema de intocabilidad, en donde se puede ver que ya hay más apertura a nuevos relacionamientos entre castas. De todas maneras, hay que reconocer que en la práctica pues siguen habiendo lealtades entre clases, entre castas, en las diversas comunidades hinduistas, pero este apego a la tradición, esta concepción conservadora, sobre todo es en el marco de zonas específicamente rurales. Y ya entrando en lo que comentaba muy bien el profesor Mauricio Montoya en su ponencia, el profesor Mauricio citaba el libro de la ciudad antigua, el libro que es del Adelante. famoso historiador francés Fustel de Coulanges. Ese era el que mencionaba Mauricio, que es un libro del siglo XIX, en donde se plantea un estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones grecorromanas en relación con las cosmovisiones y con las doctrinas hinduistas. Y sobre este texto, pues vale decir que me parece que tiene un gran valor historiográfico, no solamente porque tiene un enfoque crítico comparativo, sino porque también tiene elementos del método cartesiano, y de hecho, pues hay un prefacio en donde realmente se trata de advertir un error constitutivo cuando se examinan los hábitos de las personas desde los parámetros actuales, algo que en la historia hemos conocido como anacronismo. Y me parece muy interesante esa discusión, y que también seguramente el profesor Mauricio tiene algo que decir, no solamente sobre el tema de las castas, sino también de este tema del anacronismo, que es muy común en estas revisiones historiográficas, que es hasta qué punto nosotros caemos en un error de interpretación por no ser de la misma época, o a veces también en un error etnocéntrico por no ser de la misma cultura.
que se está estudiando, y más porque ahorita hablábamos del tema del mandala y de cómo ellos tienen una concepción muy diferente de lo que son otros símbolos relacionados con los arquetipos y con la individuación, y cómo el mandala no tiene representación realmente, porque es algo que solamente está en la cabeza de cada persona y no precisamente representado tal cual en los símbolos, según pues algunos maestros del brahmanismo. Y por otro lado, pues también quería hacer unos cuantos comentarios sobre los textos que muy bien referenciaba Mauricio, que me parece que son fundamentales para comprender esta etapa védica. Los textos Vedas son muy importantes para comprender el hinduismo. Ya Mauricio mencionaba el tema de los mantras, que son palabras de oración y adoración que se constituyen en rituales simbólicos al fuego. Y también está el tema del sol, que es un arquetipo que se repite en diferentes cosmovisiones: Helios, Amon-Ra, y también sabemos en las culturas precolombinas lo que significaba el sol, y en este sentido los mantras son esa conexión, y por eso es tan importante esta combinación que se hace entre el sol, el aire, el cielo, el viento, y cómo se asocia esta serie de elementos naturales con asuntos como la riqueza, la salud, la longevidad, el ganado, los animales, como muy bien mencionaba Mauricio. Mauricio también mencionaba el tema del brahmana, que pues allí también se le saca provecho al tema de los mantras. Y pues también Mauricio había hablado de los tipos de textos védicos, pues que están los rich, que son los versos en métrica y que tienen una serie de letanías bastante litúrgicas, y también está el tema de los sacrificios o los homa. Mauricio pues también mencionaba esta serie de textos que tienen un gran poder y que ya son en prosa, y también se consideran o se denominan como los layus, y también están los saman, que son versos métricos que son recitados en las ceremonias, y allí los sacerdotes brahmanas utilizan una serie de sustancias psicotrópicas y psicoactivas para recitar esta serie de textos del Saman en los versos métricos. Y también, pues Mauricio ya había hablado de esta época de los Rigveda de manera bastante profunda, y de cómo se van dando en diferentes épocas de la historia. Y ahorita pues seguramente hablaremos de los dioses, particularmente de dioses como Agni, dios del fuego, entre otros. Y finalmente pues Mauricio también menciona un texto muy interesante que lo cita Nietzsche en el Anticristo, que él lo cita como el código de Manú y que se conoce como las leyes de Manu o de Manú. Un texto escrito en sánscrito que es bastante importante en la antigua sociedad de la India. Y pues este texto está datado de tiempos muy antiguos, porque se dice que se dio aproximadamente 7 siglos antes de Cristo, y que Manu era un sabio, pues como muy bien lo decía Mauricio, que tiene que ver con la iluminación y también con esas concepciones relacionadas con una serie de sincretismos en donde confluían diferentes creencias en la India. Y más adelante pues también se da el tema de la persecución a los budistas. Y finalmente pues también están los textos del Dharma Sastras, o Shastras más bien, que son escrituras con bases doctrinales religiosas, en donde también se vislumbra la inseguridad pues, de diferentes ortodoxos, en donde hay una serie de reinterpretaciones que se hacen dependiendo de las traducciones, porque pues, no es lo mismo la traducción a lo que es el alemán o al inglés o a otros idiomas de estos textos, y también hay una serie de discusiones de cuál son las traducciones más cercanas
a las leyes de Manu, pero lo que sí es cierto es que se dice que este texto contiene o bien 2031 versos o bien 2648 versos, pues no sé Mauricio qué tipo de investigaciones ha encontrado en ese sentido, y también pues que es repartido en 12 capítulos en donde se establecen una serie de códigos para reglamentar el sistema de las cuatro castas que ya mencionaba Mauricio y que el amigo preguntaba en su comentario sobre este tema de si están vigentes o no estas castas en la India. A propósito de este tema, llegó una nueva persona que le gusta bastante, que es el amigo Andy García. Bienvenido. Qué bueno que siga siendo partícipe de este proyecto de Universidad Nómada. No sé si Mauricio tiene algo que decir sobre la pregunta de Oscar Andrés, sobre la actualidad de las castas, y también si quiere redondear algo sobre estos temas de la ciudad antigua, de los Vedas o del código o las leyes de Manú. Y también pues por acá llega Hari Sankirtan Das, que nos dice que es un espacio lindo, que es súper, que quizás sea importante puntualizar sobre el curso de los psicotrópicos, no es un anime que los Brahman lo utilicen. Sí, sí, realmente no quise decir que todos lo utilizaban, sino algunos. Ahí espero que no se haya tomado como una generalización. Y Andy, pues ya Mauricio habló del Bhagavad Gita, pero si tiene alguna pregunta y de pronto Mauricio no la ha tocado, Mauricio también podría hablar del tema del Bhagavad Gita, que ya Mauricio lo tocó ahorita y que pues puede volverse a tratar en otros aspectos. Mauricio, ¿usted qué tiene para decir pues del tema de las castas y también de este tema de los psicotrópicos que se usan por algunos practicantes del hinduismo, profesor Mauricio? Bueno, yo voy a responder algo en relación con las castas, lo otro, pues a lo largo de los días que vamos conversando sobre este tema, creo que van a tener solución. Al amigo que pregunta sobre el Bhagavad Gita, pues por decirle algo breve nomás, que ya lo habíamos explicado, es un apartado, es un capítulo del Mahabharata donde se cuenta o se habla de una conversación que tienen Arjuna y Krishna sobre distintos temas. Está dividido en 18 apartados, 6 cada, pues digamos, un primer apartado grande que es como la figura del yo, donde se habla de Arjuna, la segunda parte donde se habla de Dios, que es Krishna, y la tercera parte donde Krishna le dice a Arjuna cómo se convierte en un devoto. Entonces es un poco, ahí lo explicábamos ahorita. Y sobre las castas, pues lo que hay que decir es que, digamos, oficialmente, como decía Wilmer, están prohibidas. Gandhi luchó mucho contra ellas, pero en lugares apartados de la India, por ejemplo, no, pues no me refiero a lugares como Bombay, pues, o lugares como, digamos, Nueva Delhi, capitales, digamos, ciudades que son muy importantes, no se ve ya tanto eso, porque ya son ciudades cosmopolitas, pues, que tienen otro mundo, pero sí en localidades más rurales, sí es muy común seguir escuchando hablar a la gente de castas, seguir escuchando hablar que hay matrimonios entre castas, que hay descastados, entonces esto es un tema bastante particular. Bueno, yo voy a entrar un poco ahora, después de estos dos primeros momentos donde ya hemos hablado de asuntos históricos, políticos, pero también asuntos de carácter doctrinal, vamos a entrar un poco también a la idea de las deidades. Yo creo pues que hoy pues vamos a tener una parte de la clase, la semana entrante continuaremos todavía con el hinduismo, porque esto es bastante largo, hemos incluso saltado algunas cosas porque los tiempos pues no nos dan para hacerlo, pero es una invitación también a ustedes. Hay dos trimurtis o dos triadas muy importantes en el mundo védico. Recuerden ustedes pues que hay algo que voy a decir acá que me parece, digamos, que puede ser interesante para el debate, y es lo siguiente. El hinduismo, a veces la gente dice, es que son politeístas, puede ser, pero es que hay un dato aquí que es muy interesante. Por ejemplo, los hindúes pueden decirle a usted que no, que es que ellos creen en Dios. Lo que pasa es que Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces ahí viene la diferencia, pues como que lo que algunos piensan. Es decir, ellos le pueden decir a usted, no, es que yo soy monoteísta. Y dice, pero ¿cómo así que monoteísta? Pero ¿y todos estos dioses? No, te dicen, no, es que a ver, es un solo Dios. La figura de la deidad se representa de muchas maneras, se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos avatares. Entonces es interesante también para la discusión. En ese sentido, entonces, hay dos trimurtis o dos triadas, una más antigua y otra, digamos, más popular al día de hoy.
La primera que voy a mencionar no quiere decir que ya no exista, existe, pero no son tan populares. Pero siguen existiendo. Por ejemplo, uno de los que vamos a hablar es Agni, que sigue siendo pues una referencia para los rituales del fuego. Pero empecemos con esta figura, Indra, ¿no? Siempre las deidades aquí van a tener una particularidad. Primero que van a estar muy adornadas. Elefantes en figuras como del loto, varios brazos, etcétera. Y segundo, que son como y considerado una deidad, un héroe, es considerada la figura eh, por excelencia de, digamos, del cielo, del control de una mano de ella. Mauro. ¿Sí? Ay, más. Wilmer, ¿me ibas a decir algo? Mauro, se está entrecortando la voz y en lo último no se escuchó nada. Mauro, ese internet está más malo. Internet está perfecto, en perfectas condiciones. Mauro, Mauro, ¿me escucha? Yo creo que ya volvió Mauro. Mauro. No, no hay más Mauros. No, ya está volviendo la conexión. Vamos a esperar un momentito porque parece ser Creo que que Wilmer hasta ahora tiene siempre, algunos hasta ahora problemas con el internet que y la vez parece que pasada se le también nos cayó cayó la hasta ahora señal, el Wilmer. sistema. Hasta ahora nos cayó el sistema también el sábado pasado. Bueno, esperemos a ver si el profesor Mauricio llega, pues mientras tanto vamos a hablar un poco de las deidades que el profesor Mauricio estaba mencionando y ese debate de si es politeísta o monoteísta. Es politeísta porque tiene diferentes manifestaciones, pero es monoteísta porque en el fondo se considera que es un solo Dios. Y Mauricio nos iba a hablar de arquetipos como Brahma, que en la concepción hinduista se considera como el supremo creador del universo y también se le considera creador incluso de objetos inanimados. Y también Mauricio nos iba a hablar de cómo se derivan estos dioses. Por ejemplo, hay dos dioses que se derivan de Brahma, que son Deva y Devi, y que así es como se empiezan a confluir y a su vez también a simbolizar diferentes cualidades como es la sabiduría, la inteligencia, y también es importante hablar de cómo se representa el Brahma. Sabemos que se representa con cuatro caras que indican su capacidad de conocimiento. Ya Mauricio nos había comentado lo que significa Veda, conocimiento, y también está el símbolo de las cuatro manos que reflejan la personalidad humana, que es la mente, el intelecto, el ego y la conciencia. Y Mauricio pues también nos iba a hablar del tema de Vishnu, que se considera como el preservador y también se asocia como uno de los dioses hindúes que tiene una estética más bella. Y acá pues realmente
hemos visto cómo ya no es el creador del universo como Brahma, sino que se le ve como el símbolo, la alegoría del orden, de la paz, del amor universal, y precisamente representa una deidad con piel de color azul. Y después de Brahma, Vishnu es uno de los dioses con mayor relevancia pues, en las trilogías principales, de las que ya nos estaba empezando a hablar Mauricio. Mauricio también nos había hablado ahora de Shiva. Así que, pues, Shiva sabemos que es la tercera deidad en la trinidad de los dioses hindúes. Y Shiva, pues, se le conoce como el arquetipo del destructor. Y por eso mismo a veces hemos notado cómo estos símbolos se reapropian en la actualidad y por eso hemos visto que en agrupaciones de black metal, por ejemplo, se retoma a Shiva y se le ve precisamente como esa deidad que tiene una dialéctica o una dicotomía también con lo que es el principio de la vida, y a Shiva se le ve como el fin de la vida. Y acá de nuevo se ve también esa conexión entre la muerte y la vida, muy importante para comprender la filosofía hinduista. Es una concepción muy diferente a la occidental porque ellos encuentran una energía positiva, un equilibrio del universo en esa contrastación entre lo que es Vishnu y lo que es Shiva. Y también hay que recordar que a Shiva se le conoce como el dios de la danza, algo que también hemos visto representado en otras culturas. En la cultura griega, por ejemplo, vemos que Terpsícore se conoce como la musa de la danza. Y por otro lado, pues Shiva tiene un significado netamente religioso y espiritual, pero no deja de ser muy importante en este tema del baile de la danza. Y también, pues ahorita hablábamos de los animales. Mauricio mencionaba el caso de la vaca, yo mencionaba el tema del unicornio, y también está el tema de la serpiente, que se envuelve alrededor del cuello de Shiva y así se simboliza la energía vital. Y también se dice que Shiva tiene 19 reencarnaciones, algo bastante interesante. Vamos a ver si de pronto el profesor Mauricio ya viene en camino. Esperemos que recupere la conexión. Mientras tanto, pues vamos a seguir hablando un poco de estos dioses. Lakshmi, que también se conoce como la esposa de Vishnu, y a ella se le asocia con el arquetipo de la fortuna y de la belleza, algo que nos recuerda lo que podría representar Afrodita para los griegos. Y ella pues también vale decir que se le rinde bastante pleitesía, sobre todo en los hogares y en diferentes industrias y comercios de la India. Y acá pues también vale recordar cómo en la cosmovisión hindú se cuenta una maravillosa historia de amor entre Lakshmi y Vishnu. Y se dice que cuando uno reencarna en el otro, lo hace de una forma para perpetuar su amor. Y por eso a Lakshmi se le representa como una mujer encantadora, hermosa, de 4 brazos y que se eleva en una flor de loto. Ella, Mauricio, pues había hablado un poco de este símbolo de la flor de loto que es tan importante en el hinduismo. Y por otro lado, también es un arquetipo que representa asuntos como la boriosidad, coraje, virtud. Bueno, Mauricio también había hablado un poco de Krishna, Krishna como otra de las deidades hinduistas, sobre todo bastante seguido por los habitantes del sur de Asia. Y acá, en esta cosmovisión hinduista, se le representa como, diría Carl Gustav Jung, en un mandala como la individuación del héroe, el líder, el maestro, el amigo, el morador de los corazones. Esto se complementa también con lo que estaba diciendo el profesor Mauricio.
Y acá pues también vale recordar que en la India hay gran cantidad de esculturas y obras de arte que hacen alusión a esta serie de deidades que tienen también estructuras antropomórficas, dado que se les representa con una forma humana y tocando una flauta, por ejemplo, en el caso de Krishna. Y Krishna pues también se le asocia con el tema del amor y también con esa capacidad divina de destruir el dolor y los pecados. Hay precisamente un pensador hindú que se llama Osho, que es bastante famoso y que tiene una concepción de sexualidad muy interesante y también de pecado. Él considera que el compartir la sexualidad es una conexión electromagnética y él trata de eliminar el concepto de pecado, quizás desmarcándose un poco de lo que es el pecado en los cristianos. Y por eso en algún momento del curso, pues seguramente vamos a leer algo de Osho y de su concepción de los pecados, de los placeres, del dolor. Por otra parte, pues también hay otra deidad que me parece muy importante, que es Ganesha, que es conocido como el hijo de Shiva y el cónyuge de Parvati. Y acá pues Ganesha se une con Krishna y con Hanuman como los dioses más populares del subcontinente indio. Y acá también tiene elementos teratomórficos como algunas deidades egipcias que son representadas con partes de animales y partes humanas. Pues acá sabemos que a Ganesha se le representa con una cabeza de elefante y con cuerpo humano. Y a este pues se le considera destructor de los obstáculos. Y acá pues realmente se le asocia con el arte, la ciencia. Hijo, pásame a Mauricio, pásame a Mauricio. Ah, bueno, por aquí me acaba de llamar Mauro. Mauro, ¿qué pasó con el servicio de internet? ¿Se cayó del todo o qué? No, estoy hablando de algunos dioses de los hindúes. Ah, ya, el link es el mismo Mauro, o sea, no hay necesidad de un link nuevo, sino que te metas al mismo link y yo te apruebo la entrada otra vez. Hágale, hágale, aquí lo espero. Bueno, ya recuperó la conexión el profesor Mauricio. Entonces, antes de que llegue Mauricio, pues les comento lo último que les iba a compartir. También hay un dios muy interesante que es el Rama, que es un protagonista muy importante en un texto ya mencionado que es el Ramayana. Y acá, pues, Rama representa algo muy interesante que es el coraje, la bondad, la devoción, la piedad, y su función principal consiste en destruir el mal y luchar por las cosas buenas. Y en esa jerarquía de las deidades hinduistas más bien, él es el segundo avatar más importante y pues realmente tiene un antecedente bastante curioso en los tribales indios que existieron hace miles de años. Y también pues a Rama se le considera rey y dios a la vez. Y pues vamos a ver cuáles eran los que iba a compartir el profesor Mauricio, que lamentablemente se nos fue por problemas de conexión. Esperemos, voy a revisar si ya el Mauricio llegó. Allá llegó el profesor Mauricio. Bueno. Esto no me quiere dar acá. Ahora sí, Mauro, ¿qué Wilmer, más? me Mauro, parece lo que último que dijiste, no escucho nada. Entonces yo, mientras que vos llegabas, estoy hablando de algunos dioses hindúes. Entonces, pues yo creo que puedes repetir lo último que dijiste porque no se entendió nada. Los últimos 2 minuticos no se entendió casi nada. listo, o sea, los de cuando empezamos a hablar de los dioses. Sí, sino que a mí también se me estaba cayendo y por eso, pues por eso no pude ni siquiera hablar en el momento porque a mí también se me estaba cayendo la red y ya cuando se te callaba vos del todo yo la pude recuperar. Listo, no, pero bueno, lo volvemos acá a repetir, De una, volvemos Mauro, entonces. hágale, vamos, ¿Me estás sigamos. escuchando bien ahí?
Ahí está perfecto, Mauro. Listo, perfecto. Bueno, eso son cosas que pasan. La red a esta hora debe estar muy... Oiga, y este curso está salado, siempre nos jode todos los sábados, hermano. Sí, debe ser que los dioses no quieren que hablemos. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco ahí comentando estos elementos que se van aquí pues viendo sobre los dioses. Ya Wilmer venía hablando de algunos de ellos. Entonces, bueno, Wilmer, si alguna cosa, si de pronto se empieza a caer o algo, me avisas, que aquí estoy ya entonces para empezar otra vez. Al menos pues en este ratico que nos queda, pues ya mencionar esta primera Trimurti, que era lo que veníamos diciendo, Indra, que en el texto del Rig Veda aparece como una deidad, como un héroe, es una de las figuras centrales de este texto. Es considerado el dios de la guerra, el dios del cielo. Ven ustedes que está coronado, tiene una corona como una especie de tiara papal, tiene en una mano un cetro que le hace pues como poder, y tienen dos de ellas como una especie como de varitas que representan, como por decirlo de alguna manera, su arma, que sería el relámpago, y está montado en un elefante. En muchas ocasiones las deidades van a aparecer montadas en animales, algunos visibles, pues fáciles de conocer para nosotros, como el elefante, otros casi mitológicos, y en algunas ocasiones sentados en figuras como flores, como flor de loto. Y la figura del elefante aquí pues representa la nube, que hace referencia pues a la lluvia de las descargas de truenos que lanza Indra. Esta es una figura muy importante que en el Rig Veda se menciona mucho. La otra figura curiosa de la Trimurti védica, de esta primera Trimurti, recuerden que decíamos que había dos Trimurtis. La primera Trimurti parece como que figuras como flores, como flor de loto. Y la figura del elefante aquí pues representa la nube, que hace referencia pues a la lluvia de las descargas. Vamos a ver qué pasa, parece que otra vez se fue Wilmer, creo. Bueno, no sé si me escuchan o no me escuchan. Vamos a ver qué pasa. Bueno, creo que por ahora estamos bien ahí. Pues voy a explicar un poco entonces en acá un poco hablando de la Trimurti. Tenemos acá a Agni, que es también considerada la figura del fuego. Y en ese sentido, pues voy a ampliar aquí la imagen otra vez para que la veamos. Creo que ahí un poco vamos haciendo la figura del dios védico del fuego. Se representa con dos caras, que significa pues lo beneficioso, pero también lo destructivo. Tres piernas y 7 pares de brazos que emanan de su cuerpo, que representan como los rayos de luz y de fuego que él emite, y su vehículo es un macho cabrío, ¿no? Una relación muy interesante con lo que significa la fuerza. A Agni se le dirigen la mayoría de los rituales que estén asociados con el fuego, entre ellos uno como el Aarti, que de ese ritual vamos a hablar, pero esta sería la representación. Pues en sus manos tiene un hacha, en una de ellas, que sería su arma, tiene también una especie de tamborcito que luego les contaré qué es, tiene un libro, ¿no? Que tiene que ver como con los Vedas, podría decirse también ahí. Entonces, esta es otra referencia muy interesante en el hinduismo. Y el final de esta Trimurti es nada más y nada menos que Varuna. Este es el regente de lo que podríamos llamar el lugar o el reino de los muertos, el lugar del bajo mundo. Es muy interesante porque se dice que en la mitología Varuna tiene una conexión especial con la luna y él protege o está encargado de cuidar el líquido sagrado, que es el líquido del soma, ¿no? Que es ese licor sacrificial, ese símbolo de una especie de bebida que permite la conexión con la deidad. Por eso en el Rig Veda pues se habla del soma. Y a Varuna pues se le representa como una figura masculina montado en un monstruo mítico, que es como un monstruo marino mítico que se conocía como el Makara, pareciera pues como un cocodrilo, y tiene en su mano un lazo, parecía como un látigo, que hace parte de su idea de que es el dios como de la justicia o la deidad de la justicia. En ese cofre que tiene en una de las manos pues guarda el soma, que decíamos pues este líquido sacrificial que de alguna manera está ahí. Yo creo que hay como una situación con la presentación. De pronto vamos a ver si Wilmer se logra otra vez conectar y de pronto podemos ir hoy al menos, pues creo yo,
cerrando esta sesión debido a que hemos tenido varios problemas, pues como para Wilmer. Mauro, ya me pasó fue a mí, Ya que me cayó un volviste. ratito la conexión, ya volví otra vez, se nos ha caído paralelamente, pero menos mal que no se nos cayó al mismo tiempo a los Bueno, dos. listo. Ahí logré pues hablar de esta Trimurti primera, pues Indra, Agni y Varuna, que son tres figuras muy interesantes. Yo creo que al menos pues por hoy podríamos, creo que concluir ahí al menos lo temático. Hablemos de pronto de las preguntas que había por ahí de las personas. Ahorita acabo de mencionar que Varuna es la deidad que cuida el soma, que es ese licor sacrificial o licor, pues llamaríamos licor entre comillas, no me refiero en términos negativos, no como la bebida espiritual. Esto es una bebida que también se usa en el zoroastrismo, también se le conoce como soma o aoma, que es como un líquido que toman los iniciados, pero también digamos, los shadú con un objetivo místico, ¿no? No, no de narcótico, ni mucho menos pues en términos de droga, no. Es visto así por los occidentales, o al menos mal visto por nosotros, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces yo creo que podríamos, al menos hoy, en términos temáticos, Wilmer, creo yo que podríamos parar ahí y escuchar de pronto comentarios o preguntas de las que la gente tenga. Sí, Mauro, me parece que podríamos escuchar Wilmer, preguntas. Sí, porque preguntas o comentarios de la gente. igual este tema no lo íbamos a agotar hoy porque es un tema de 3 horas. Entonces me parece que, ay, no sé, se nos cayó otra vez, no puede ser. Bueno, si tienen alguna pregunta, esperemos a ver si la red se nos compone. Hasta ahora es pésima la red. Vamos al profesor Mauricio un momentito. Vayan haciendo las preguntas que quieran, porque ya pues en la parte temática cerramos por hoy. Bueno, acá me llegó una pregunta de Miguel Ángel sobre el tema del karma y el dharma. Aquí ya volvió el profesor Mauricio también, que tenía la palabra. Vamos a darle aquí ingreso al profesor Mauricio. Mauro, esto ha estado difícil hoy. A mí casi se me cae también. Sí, esto está como complicado, pero bueno, Mauro, que voy a tener la que única pensar pregunta de que sí puedo pronto responder, cambiar el horario. sí va a tocar cambiar el horario porque hasta ahora está muy difícil y creo que me va a tocar hacerlo en varios cursos Sí, porque decime. varios cursos se me han tirado por hacerlos hasta ahora y los que he hecho más temprano se me han salvado. Mauro, en este momento solamente hay una pregunta que es para que hablemos del concepto del karma y el dharma, que es del amigo Miguel Ángel. Entonces, si querés, respondemos esta pregunta y terminamos, porque si no, se nos puede hasta dañar la sesión para que la podamos grabar en el Facebook. Sí, bueno, primero decirle a Miguel Ángel que eso lo vamos a hablar después en lo que viene, porque ya viene después en la próxima clase. Vamos a hablar de Ujú. esa doctrina y de las doctrinas espirituales, pues digamos, el corpus doctrinal lo vamos a mencionar, pero por decirle algo, ese es el juego doble en el Bhagavad Gita. Krishna le explica a Arjuna cómo es el juego del karma y el dharma. Entonces dice, por ejemplo, que los dharmas son las acciones buenas que se realizan y que al realizar acciones buenas en la vida, pues esas dharmas le pueden servir a usted para la próxima vida, porque eso es un proceso de purificación y usted, si reencarna nuevamente, pues tendrá una reencarnación mucho más beneficiosa debido a sus dharmas, ¿cierto? Hasta que definitivamente. Y los karmas tienen que y los karmas tienen que ver pues, que son lo contrario del karma, es decir, negativos. Por eso se utiliza karma negativo, ¿no? Y que también tendrá su acción, es un juego de acción-reacción. Si su acción es buena, un da bueno, en las últimas reencarnaciones tendrá
Wilmer, yo creo que, bueno, logramos explicar algo del karma y el dharma ahí, Mauro, pero al principio sí se escuchó, pero la última parte se entrecortó. sí, yo creo que como le decíamos a Miguel Ángel, que era el que preguntaba, eso lo vamos a explicar en una próxima sesión, pero entonces que le decíamos que era como el juego de la acción-reacción. Entonces yo creo que lo invitamos pues a que de pronto esté pendiente para la próxima sesión, porque hoy va a estar como difícil o hacer Sí, otra explicación, porque parece que nos está cayendo continuamente. Entonces pienso que lo mejor es como cerrar la sesión hoy, invitarlos para la segunda parte donde seguiremos hablando del hinduismo, retomaremos algunas de estas cosas y bueno, se grababa. sí, Mauro, sí, es verdad. Pues igual vamos a tener otra clase para este tema, para hablar del Dharma, del karma, y también hablar del tema del artha, que son las riquezas, el tema del kama, que es el placer, pues que de ahí también viene el famosísimo libro del Kama Sutra. Entonces van a haber más espacios para seguir hablando de esta cultura, de esta religión. Gracias, Miguel Ángel, por la fidelidad. Le agradecemos mucho a las 8 personas que se quedaron, porque lamentablemente, pues por estos efectos intermitentes, hemos perdido audiencia, pues porque son cosas que salen de nuestras manos. Pues ahorita teníamos 32 conectados y apenas empezamos a caer la red, ya apenas tenemos 11 conectados, pero a estas 11 personas que quedan les invitamos para que sigan con este curso. En próximos días les avisamos el horario, porque yo creo que si nos va a tocar cambiar el horario, Mauricio, ¿sí o qué? Está muy duro O hasta ahora con ponerlo, esta caída. o ponerlo sábado también, pero más temprano. Sí, sí, Ponerlo en un horario más temprano, por a las por 3 a de la las tarde. 7, por a las No, 7 o por la ni tarde. siquiera por la tarde más fácil y que ya la gente en la noche, si lo quiere ver, ya es más fácil verlo grabado. Sí, hombre, porque está muy intermitente la señal y así no se puede. No, muchas gracias a ustedes por hacer parte de este Listo, proyecto así Universidad quedamos. Nueva. Mauricio, muchas gracias, hombre, por aceptar esta invitación y por compartir sus conocimientos. Andrés Ledesma, nos vemos, Miguel Ángel, Oscar, Carlos, bienvenidos siempre. Y sí, podría ser los sábados en las tardes para que de pronto nos toque una mejor conexión, porque ya llevamos 2 sábados seguidos con la misma problemática. Con Daniel problemas, sí. Ricardo, muchas Bueno, gracias. Mauro, muchas gracias, gracias hermano. y Hablamos un entonces. abrazo para todos y para todas y nos vemos el próximo, bueno, mañana tenemos tertulia de fútbol y el lunes tenemos enfoque de género y biopolítica. Hasta luego, muchas gracias, una feliz Listo. noche. Papá, listo. Uh -huh.